dentro de su clase. Ya vamos a enmarcar así, tipo, el estadio de... La puta madre, bueno, igual está perfecto. Bueno, voy a comenzar. ¿Dónde quedó espacio para mí en la poesía? ¿Dónde quedó mi admiración por el arte de transformarse? Me extasiaba la particularidad sabrosa de cada instante donde la curiosidad navegaba en mis ojos eternos. Porque no hay instante cuyo sabor sea igual que el otro, porque la espiral gira ascendente, ascendente y salvaje, inconsciente y salvaje. ¿Y quién necesita conciencia cuando simplemente es? Cuando tu danza primal te tiembla en los talones. La espiral gira ascendente, destruyendo, porque la transformación es terremoto eterno. Es lo doloroso de tu tierra rajándose. No hay dolor igual que otro, porque donde habitan todos los dolores, lo vas a encontrar, tan cerca uno del otro, que incluso se siente como aguardiente en la herida o un día de mucho frío para la cicatriz, porque la espiral gira ascendente hacia lo más profundo de tu sombra. Em, buscando los destellos de aquel que era tu sol. Ella y yo, a fin de cuentas, hacemos lo mismo, arte con la destrucción que nuestra danza primal genera, sin siquiera duda sientes ni salvajes. ¿Dónde quedó espacio para mí en la poesía entre tanto escombro? Me encanta. Hermoso, Me encanta la carita. Sí. hermoso, me encanta. Ay, Dios, hermana. O sea, ¿cómo llegaste a ese punto de conciencia de escribir eso? Me encanta. Bien ahí, qué lindo. No sé si es un punto de conciencia, canalizaciones. Ya. Sublime, hermoso, perfecto, me encanta. No, igual sí, ¿no? Como que vos también, pueden ser canalizaciones, pero también uno es el canal que lo recibe. Y cuando te llega esa información, para mí es que ya estás en el momento de integrarlo, es como que ya está, ¿entendés? Está ahí hecho. Porque si no, no llegaría directamente, ¿viste? Como las preguntas o las incomodidades, todo llega para presentarnos un nuevo panorama, me parece. Sí, yo sentí Sí. que ese poema te representaba como en esa conexión, ¿no? Como queriendo ser esa creatividad y también qué lugar le estás dando y cómo mirabas antes y volver a ser como esta primera vez en la cual te volvés a encontrar con algo, como puede ser esta creatividad y que eso te representaba a vos como siendo en esa Sí, conexión más profunda. oh, gracias. Y yo, no, Gracias. no, eso, queda para otro momento. Siento que traía un poco la palabra espiral ascendente, porque también hay algo del escombro que genera la torre, que obvio que nos toca a nivel de responsabilidad, porque hay que hacer también con esas transformaciones, o hay que sostenerlas, pero hay un punto en el que quizá nos queremos hacer mucho cargo del escombro, ¿no? Como, y bueno, ¿qué hago con estos pedacitos que hay acá? Y la vida como esta espiral ascendente que ya por naturaleza va dejando atrás o dejando que caigan estos escombros. Eh, a mí me gusta lo que decís de espiral ascendente porque estuve flasheando bastante con eso en las meditaciones, donde para ir a todo lo que es, digamos, cosmos, como toda esa información y ese tipo de energía, me hacían como subir una espiral ascendente. Y para ir a los escombros me hacían bajar a la izquierda viste que te dije, para atrás, ¿entendés? Y como engancharme en lo mismo, pero para el otro lado, como si fuera un sacacorchos, una cosa así de energía. Y era espiral ascendente, se me repetía esa palabra en mi cabeza cuando meditaba. Así que como que también me interesa y me parece que es esa conexión, ¿no? Con algo superior, que es la creatividad y todo eso. La creatividad también proviene, Es ¿no? eso. De un lugar desconocido, digamos. Tal vez es uno canalizando, pero también uno poniéndole forma a la expresión de la creatividad precisamente con estas nuevas estructuras. Volviendo como un poco a la torre, ¿viste? Vieron como Mecha, para mechar y traer. Bien. Por otra parte, el rayo representa la irrupción de la vida misma, la creatividad en su despliegue, la manifestación
en nuestra existencia individual de un propósito que responde al proceso global de la totalidad. El rayo simboliza aquello que no puede reducirse a forma alguna, que no puede hacerse previsible porque no responda a ningún modelo establecido, ni reconocerse porque no fue conocido y no tiene ningún registro en la memoria. Esto lo que quiere decir es como este proceso de la torre es algo completamente nuevo para esta conciencia. Tal vez no sería lo mismo como lo hubieses agarrado vos hace un año o como lo agarrarías a esta situación en un año después. Por eso habla de que el rayo es esto tan inesperado, tan inimaginable, esto que yo no sé ni siquiera cómo lo voy a controlar, pero en el momento que cae y en el momento que rompe con todo lo conocido y lo seguro, yo empiezo a generar algo que no es conocido como un nuevo registro en mi memoria. Pero esto que estoy viviendo no estaba antes. Esto es algo nuevo, es un proceso único, donde me vuelvo a transformar y en donde me vuelvo a romper. Aunque el rayo es vivido en crisis por los habitantes de la torre, ese golpe de imprevisto los libera de una prisión, que es esta prisión en donde el ego se mantiene precisamente para poder sobrevivir en este mundo. Cuando el ego se da cuenta que el mundo en realidad es la representación de él mismo, es cuando puede empezar, ¿no? Como a moverse de forma dinámica entre el interno y externo, entre el entorno y yo, precisamente para empezar a reconocerme. E incluso en el proceso de reconocimiento se genera la destrucción completa, porque me doy cuenta que al final todo lo que creía que conocía de mí no lo conocía para nada. Entonces acá empieza a caerse todo lo que yo tenía en mi sistema de creencias, básicamente. Y los habitantes de la torre, si ven la carta de la torre del principio, son el rey y la reina, ¿no? Representando toda la estructura femenina y toda la estructura masculina. Todo lo que es la emperatriz y el emperador nuevamente, como pueden ser el legado, el reinado. Entonces el reinado se cae precisamente para dar espacio a una nueva realidad en este pueblo, supongamos, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos un rey, entonces se da paso a la destrucción de ese legado para el nacimiento de una nueva realidad, en vez de un pueblo o un entorno, en mí misma. Y de esa manera, en donde yo empiezo a jugar dinámicamente con lo que es mi luz y mi sombra, y esto se empieza a caer, empieza a crecer un cimiento más en, a ver, en sintonía con la esencia que sos ahora. Pero bueno, ya veremos. El rayo no es un castigo, sino una oportunidad de liberación. Uno puede ver como ese momento de que vos decís, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué tan profundo? ¿Por qué tan fuerte? No me gustaría, yo no me lo merezco. ¿No? Cuando lo empezás a ver como un castigo, tal vez al principio, desde la resistencia, no podés recibir el regalo que te trae este rayo. Pero una vez que uno sale del periodo torre, termina, ¿no? Reconociendo desde afuera lo que sucedió en este pueblito donde todo se cayó. Y de esa manera puede reconocer el aprendizaje. Mientras tanto, uno lo que hace es constantemente dejar caer las creencias que lo mantienen. Porque, obvio, yo mañana me voy a levantar pensando lo que pensaba ayer, a menos que decida no hacerlo. Pero incluso eso es una lección y la torre te muestra que esto que sucede, por más que parezca en el externo de tu ser, en tu identidad, en eso que te da nombre y que te da forma, en realidad es precisamente lo que tiene que suceder para que vos conozcas el interior de todo esto y que veas el premio que te trae en vos mismo. Las personas que están en este proceso experimentan solamente el golpe y todavía no pueden ver la iluminación. Está todavía detrás de ellos, en el inconsciente. Si ven la carta, las personas que están cayendo caen delante de la torre, entonces esto representa, ¿no? Como que todavía no están viendo lo que están perdiendo, no se dan cuenta de la dimensión, hasta que lo atraviesan y pueden verlo desde otro lugar. Esto después sucede en la estrella, ¿no? Como la estrella reconoce ya un propósito mayor luego de haber destruido completamente su ego y lo que le daba forma a su camino. Entonces ahí es cuando nace completamente la liberación. Pero ahora está en ese proceso en donde yo dejo que todo se caiga. Y que quede lo que tenga que quedar, que quede lo que es real, lo que es firme, lo que es firme. Es decir, lo que es funcional también para mi ser ahora.
El rayo produce iluminación y la torre es una fortaleza donde uno se siente resguardado desde un exterior hostil, como una prisión en la cual nos quedamos cautivos de aquellos que nos otorgan seguridad. Por eso las torres atraen relámpagos. Toda construcción que intenta preservar cierto contenido, hasta que lleguemos, nos olvidamos de la amenazante corriente global de la vida, en verdad está provocando una tensión retentiva, una obstrucción en la natural circulación de lo vital que resulta conflictiva y por lo tanto reclama su liberación. Esto es decir, como uno juega con la amenaza, ¿no? Y en donde a mí no me gusta este lugar, no me gusta este espacio, pero sin embargo lo sigo haciendo. Y juego con eso, provocando esa tensión en donde yo quiero volver a lo adictivo que me genera esta estructura. Y en esa adicción, en ese me retengo a vos, me sostengo a vos, no puedo dar paso a que fluya lo que tiene que ser, que en realidad es una liberación, porque la vida real tiene que suceder. Entonces, como que, a ver, si se dan cuenta, más allá de las personas que estén, entre comillas, despiertas o no, hay una gran diferencia, que a la gente que no está despierta cada vez lo llevan a un extremo más de tensión, ¿no? En donde parece que la vida le está diciendo liberar eso, che, y ellos no lo pueden ver de esa manera. Pero en cambio uno, en medida también que va en esa espiral ascendente, también la vida te va llevando a tu evolución. Y a ellos también le va haciendo lo mismo, solo que cada proceso, cada camino es distinto. Y cada conciencia, cómo percibe la destrucción, va también a determinar cómo siga después de eso. Porque una persona que se apega a la torre puede vivir en un estado constante de automático y sufrimiento, porque no quiere hacerse consciente, no quiere hacerse responsable, como decías al principio, Milu, de cambiar esto, de volver a vivir tras la destrucción, de volver o de destruir y construir lo que desea. Porque ahí volvemos al principio también, como decía Flor, es como hay un deseo que te mueve y que te genera vida, pero si vos decidís rendirte a tu deseo y seguir en un sistema que te funciona, pero que a su vez no te hace feliz, entonces vos mismo te llevas a ese sufrimiento. Podés hacer un cambio, pero vas a tener que animarte y claro, a perder. Y ahí esto te invita también, ¿no? Como a soltar, que no sentir que perdés, porque no estás perdiendo nada en realidad. ¿Qué estás perdiendo? ¿Qué supuestamente tenés en tu vida? ¿Quién supuestamente sos? ¿Y hasta cuándo vas a hacer eso? ¿Hasta cuándo voy a tener esta silla donde me voy a estar sentando? Tal vez mañana esta silla se va a ir. ¿Y la vida qué? ¿Va a terminar en eso? Entonces, la torre entienda el proceso de la destrucción completa como eso que me va a sacar vida, me va a sacar felicidad, me va a sacar plenitud. Y cuando al final me doy cuenta que me sacan la silla, después me termino olvidando y me siento en el piso. Y al final lo que parecía una tragedia, al final solo era que se fue la silla y ya, ¿no? Entonces, la torre también te invita a desdramatizar o como sacarle el peso que le das a eso externo sobre vos. Porque es como decir, yo creo que mi sueño es más grande que yo, entonces nunca me animo a atravesar la destrucción de quién soy ahora porque mi sueño está re lejos. ¿Para qué me voy a tirar al vacío ahora si yo todavía no estoy preparada para hacerlo real? Y en realidad capaz que tu sueño está ahí al otro lado, te está pidiendo por favor que lo veas. Y de alguna manera la vida te lleva a que tengas que destruir esa personalidad o esa identidad de vos que no te permite ser toda la expresión que sos. Y es un juego, pero es una ilusión también, ¿no? Como eh, uno está en esos peores momentos donde siente que todo duele, tal vez, ¿sabes? Cada vez menos, cada vez más, no importa, pero esa sensación de pierdo y se me desgarra una parte de mí porque siento que ya nunca más voy a volver a sentir o ser esta persona. Y tal vez no. Y genial, porque no tenías que serlo. O tal vez sí, pero de una forma nueva. Va a hacer lo que tenga que ser, es esta carta. Va a quedar lo que sea real. Volvemos a lo mismo. Entonces, el rayo es efectivo porque su lógica no es la de la torre. Claro, porque si a mí me entraran por la puerta, obvio que yo no dejaría. Es como decir, si viene a robarme a alguien y me toca la puerta, claro, no le voy a decir, sí, pasá. Él va a pensar como yo no pienso, claro, va a pensar por la ventana. Va a entrar por la ventana, digo. Entonces esto es lo mismo de la torre. La torre, el rayo cae por la ventana.
por donde menos lo esperan, porque es precisamente lo que va a generar el impacto suficiente como para mover una ola de tu vida en forma de eco que te llegue a vos ahora para que digas, hasta acá. Fue intempestivo. Así como que te agarra desprevenido ahí, Claro, un sopetón. claro, porque es la forma, Claro. porque la vida ya te dijo en otras, llega así supuestamente, porque la vida ya te dijo de otras maneras que por acá no. Y esta es como es como, si ya te lo dije, ¿por qué seguís viniendo por acá? Si querés que tu torre se destruya, anda al punto más destructivo, porque, a ver, no siempre uno requiere pasar por el proceso torre. A veces uno requiere una transformación, y la vida te va mostrando las pequeñas cosas que tenés que Claro, no transformar. hacía falta que se apaga ahí. Claro, no hacía falta que sea tan destructivo, pero cuando se acumula todas esas partes autodestructivas de nosotros mismos, se manifiesta en algo destructivo para el presente, ¿no? Porque por ahí para mí hoy sería un montón chocar y de repente estar en coma, porque ese es Creo que para cualquiera sería extremo. un montón. Para cualquier, bueno, pero ahí es lo que voy, es como la acumulación de la autodestrucción. ¿Por qué alguien se llevaría en forma de destino, de elección del alma, a un escenario tan destructivo? Porque es una acumulación de todo eso que se tiene que equilibrar dentro suyo y se manifiesta en el afuera, precisamente para que se genere el equilibrio. Entonces, a eso es lo que voy, ¿no? Como hasta en los casos más extremos también está representando la parte más profunda de nosotros en algún punto. Bien, ese es el primer inicio de que lo siguiente al impacto será un cambio inimaginable, precisamente porque la conciencia está a punto de dar un salto a otra dimensión. En el proceso de transformación, la torre es la última en dar este empujón que invita a desnudarnos en nuestros espejos, abrir el corazón tras una gran destrucción. La vida sigue manifestándose, el curso de las cosas sigue girando, excepto tu forma de ver al mundo, pues esta carta viene a romper todas nuestras viejas estructuras y creencias, definiciones sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre el destino. Cada vez que nos definimos, nos protegemos de la angustia de no ser y al mismo tiempo quedamos prisioneros de lo que definimos ser. Entonces, no cuánto quiero no ser que termino no siendo nada. Cuánto no quiero ser, no sé, tan incorrecta que al final me termino quedando quieta, porque en cualquier movimiento mío me podría llevar a caerme. Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿cuánto representa en nosotros la angustia del no ser, del no poder, del sentir que no voy a ser, que no voy a llegar a tal lugar, que me termina definiendo y yo termino creyendo ese cuento en donde yo no puedo, en donde yo no me puedo transformar, en donde yo no puedo ser no definición, porque si no soy definición no soy nadie, y entonces empiezo a entrar en ansiedad, porque ahí está como la delgada línea también, ¿no? En donde yo no conozco quién soy y entro en ansiedad, o en donde yo no conozco quién soy y entro en un proceso de autodescubrimiento. Es una elección lo que cambia uno del otro. Entonces, acá también uno elige ser prisionero o no. Uno eligió por primera vez abrir la puerta de la cárcel. Después, si se remetió al final de la cárcel y terminó creyéndose todo ese cuento, sí, obvio, hay toda una inocencia en donde se produjo todo esto. Pero en algún punto, toda elección, toda causa y efecto llegó a esta torre que es destinada a ser, porque el alma necesita vivir este impacto, porque es parte de su aprendizaje. Depende de uno si lo querés atravesar o no. Y eso también va a representar el sufrimiento que puedes terminar eligiendo, con tal de no desapegarte. La torre simboliza el momento en el que la conciencia es desafiada a vivir con el discernimiento de la existencia de un ser transpersonal, que aspira a revelarse, y de un yo personal que se resiste a dejar de ser el centro dominante de la escena. Me encanta. Qué bien, porque es la otra parte, ¿no? Es como esta destrucción para ser más esencia, como mucho más uno, me parece, ¿no? Porque es como con otro tipo de certeza, de coherencia entre lo que pienso, siento, lo que termino haciendo. Como que hay otro tipo de alineación en esta. Es que en un momento también sucede eso, ¿no? En donde coexisten nuestras dos partes. Esa parte que se súper resiste al cambio y la otra parte que sabe que lo tiene que hacer. Entonces, ahí es cuando empieza el desafío entre la dualidad, entre lo que ya no es y lo que está por ser. Y que uno lo siente, porque más allá de que uno tiene como total desconocimiento, te imaginas algo de lo que podría ser a veces.
y cuánto temes a ese potencial que está escondido dentro tuyo, porque claro, esta nueva dimensión, esta nueva forma de ser, esta conciencia, va a implicar que tengas otras responsabilidades que antes no tenías. Ah, pero ¿estás completamente dispuesto a tener esa realidad que querés? ¿Estás dispuesto a destruirlo todo en tu vida para tener una vida completamente nueva? ¿O simplemente me voy a estar quejando y voy a estar dejando que mi yo egoico domine, ¿no?, la escena, en donde él es el protagonista, en donde el miedo, en donde la creencia, la carencia, las definiciones terminan siendo protagonistas de mi vida en vez de mi ser? Pero el tema es, ¿en qué medida reconozco mi ser para permitirlo ser? Y esto dice precisamente eso de el discernimiento de la existencia de un ser transpersonal. Todos dentro de nosotros tenemos eh, esa capacidad de trascender alguna situación. El tema es que no lo consideramos posible. Si yo no me creo, si yo no me creo capaz de poder trascender, no lo voy a poder trascender. Entonces, ahí vuelve a ser la torre una ilusión de una ilusión de una ilusión, en donde parece que la caída es de más arriba, cuando en realidad es solo la creencia de lo lejos que estoy del suelo. Porque uno no sabe, o sea, ustedes imagínense estar en un 10º piso, pero sin poder ver el fondo. No sabes en qué piso estás si no puedes ver el fondo. Una carta de soltar. Y ahí es como, bueno, me tiro, capaz que me caigo así en un colchón inflable, o capaz me caigo en espinas, no lo sé, pero me tiro. Y esto, ¿no? Como que la torre te empuja, te presiona para que vos te termines tirando al vacío. Y si no querés, lo vas a hacer igual, porque lo tenés que hacer, lo tenés que vivir. Y hay cosas que tenés que vivirlas, aunque no las quieras, porque son necesarias para el proceso y el aprendizaje de tu alma. Y esto te invita a dejar de resistirte, a dejar de retener, a dejar de apegarte de cosas que realmente no te dan valor, sino que te dan la creencia de valor. Entonces, siguiendo. ¿Alguien ¿Cuánto quiere queda de decir algo? tiempo? No lo dice todavía. Ah. No, tengo la cabeza que me explota, está bueno. ¿Van bien todos por ahí? Asumiré el silencio. Muy, Sí. muy hermoso. ¿Mm? Ya. Bueno, Entonces, los momentos torre llegan luego de ser postergados. Si bien el cambio o el golpe pueden ser bruscos o inesperados, ya hubieron llamado anteriores que invitaron a cambiar. Lo externo rompe la estructura para que lo interno se empiece a incomodar. Es así que la torre es un llamado a rever todo lo que no sirve. La base debe romperse y volver a empezar sobre cimientos sólidos. Estos cimientos nacen de la vulnerabilidad que sentimos tras quedarnos sin un espacio seguro. Es justo en ese espacio donde se crea el espacio de intimidad con uno mismo. Entonces, en ese momento en el que todo en la torre se cae, en donde toda mi ropa se quemó, en donde toda mi casa se destruyó y yo quedo tirada, ¿qué mierda me va a importar? Tipo, ¿qué tenía puesto? ¿Qué se quemó? Casi me muero, aprox. ¿No? Y como, entonces uno, en esa desnudez, en realidad, por así decirlo, esa desnudez de todo lo que me generaba sensación de que yo era familia de, que usaba este tipo de ropa y que vivía en tal lugar y que tenía esto y que había hecho su caso durante 20 años, dejó de existir de la nada. Entonces, ahí en ese momento de pura vulnerabilidad, en donde yo siento que no tengo nada y no soy nadie, es que se crea ese momento de autoconocimiento más grande. Porque yo creo que me he dado cuenta de las cosas, o sea, más profundas en procesos torre que en un proceso más tranquilo como la papisa. Entonces, a lo que quiero llegar es como a esto, ¿no? En ese momento en donde no sé, se te descama la piel y ya no tenés nada, sos completamente carne, y ahí es donde todo genera un impacto mayor. Entonces es ahí donde conoces aún más tus emociones, qué es lo que te pulsa, qué es lo que te inspira, qué es lo que te despierta, qué es lo que te limita, porque en ese momento lo sentís pulsando en tu ser, y es mucho más grande que lo que tu ego puede abarcar. Por eso tu ego es como que se rompe la Matrix, porque no lo puede procesar, básicamente. Es tan grande la iluminación, que también así de iluminación es la destrucción. Porque, o sea, de los procesos tal vez más profundos y dolorosos es donde lograron más transformaciones. Si así lo eligieron en su momento, ¿no? Todo depende de cada uno. Entonces,
Si no escapamos de este sentir, podremos reencontrarnos con las raíces más auténticas de esta torre, con la verdad en esta iluminación. Entonces la nueva construcción de este ser será luego de la muerte de su ego, donde lo que creía posible es y donde nada está bajo su control. Todo lo que no funciona con tu nueva forma de ser, que tiene que nacer o está haciendo, se irá. Lo que no esté en frecuencia se destruirá. Todo lo que no querías sacar a la luz empieza a proyectarse en el afuera para que actúes. Hay que tomar los nuevos desafíos en lugar de evitarlos. Te anima a reconstruir a partir de tus fuerzas renovadas y alcanzar a un nuevo nivel de conocimiento de vos misma y tu situación. Entonces, nada, esto es como la vida te incomoda, te incomoda, te incomoda y te pone ahí contra la pared hasta que vos digas, bueno, ya está, reconozco mi poder, reconozco quién al final quedó después de toda esta destrucción para volverme a levantar y renacer, ¿no? O sea, ya llegando al final de la torre, digamos. Me gusta esto de que hace como también el hincapié que no me lo había tenido en cuenta, con esto de relacionarse, ¿no? De salir y espejarse en el universo y en todo eso, porque también es como incomodarse, ¿no? Esto de encontrar un espejo, un montón de espejos, es salir a la vida, incomodarme y que se me presenten todas estas cosas que a partir de ahí como que ya puedo ver para empezar a desmenuzar, ¿no? A limpiar. Como que la torre también es eso, es el encuentro con, con otros, ¿no? ¿Puede ser? ¿O no? Sí, Tiene que ver sí, el entorno, o ¿no? sea, La torre habla de una situación externa. sí, o sea, sí, pues eso lo podemos traducir a Ah, cualquier ok. aspecto de la vida, ¿no? Puede hablar de un entorno de tu trabajo, puede hablar de una persona especial, puede hablar de un amigo, el rayo puede ser cualquier cosa y el entorno puede ser lo que sea que le toque justo al rayo caer, ¿entendés? A una torre de tu vida. Espejada ahí Entonces, como sí, tú. y espejada, porque al final toda la manifestación de esa intensidad que tiene ese rayo es Ahí va, eso. la misma potencia que uno tiene dentro, ¿no? Es como decir, nada en la vida te sucede porque sí, y a su vez estás preparado para vivir todo lo que vas a vivir en tu vida, porque tu alma sabía que estabas preparado para vivir eso. Si no, no te lo hubiese puesto enfrente. Entonces, eso que parece tan destructivo, intenso, profundo y que te lleva, al parecer, a la muerte, no puede con tu vida. Porque claro, vos elegiste eso y sabías que no te ibas a morir cuando pase esa destrucción. Y es entregarse también, ¿no? A ese aprendizaje, a esa evolución que uno va atravesando y empezar a confiar en uno para poder tirarse al vacío también. Porque uno se tira al vacío sin saber qué va a pasar, pero hay una parte tuya que está conectada con lo más divino, que siente que del otro lado al final no va a pasar nada y que al final no te vas a morir de amor y que al final no te vas a morir de desamor, ni de pobreza, ni de carencia, ni de hambre, ni de frío. O sea, como fíjense que de dónde vienen sus miedos y qué tan profundos son, porque tal vez lo que temes ahora no es un miedo del ahora, es una proyección. Entonces la torre te invita a que justo en ese espacio de destrucción y vulnerabilidad vos descubras esos patrones más profundos, más de los cimientos, para que vos reconozcas tus raíces y reconozcas qué es lo que pasó en ese principio, para que vos hoy te desarrolles y manifiestes de esta manera, con esta personalidad y con esta forma de ver la vida. Cuestiono mi forma de ver la vida precisamente para abrirme a una nueva. Este renacer se alinea con un proceso creativo de la totalidad que excede la experiencia del ego, a descubrirse partícipe de un propósito trascendente que no puede ser comprendido por la parte. Es como en el momento de Torres no lo comprendés completamente lo que está sucediendo, pero hay un propósito. Y eso es lo que genera esta creación y genera el espacio de creatividad para lo nuevo también. En su lado estancado, habla de la resistencia que hay a ver una verdad, que probablemente sea muy obvia. O sea, cuando viene alguien a tirarse las cartas y le sale la torre, es como, no, no me mientas, o sea, todos sabemos que estás un poco mal, un poco revolucionada, en crisis. Entonces, y es como que sale la torre y vos le decís, mira, hay una parte de tu vida que se está yendo a la mierda. No le decís así, pero es un decir, ¿no? Entonces,
esa persona va a saber de qué le estás hablando. No es Lo algo va a que sentir, no es de que última, algo, sí. claro, no pasa desapercibido una carta como Claro. esta. en Ay, el no sé, proceso la de- verdad que ni idea. Ay, no, todo se está cayendo, todo está perfecto, ¿no? Y es como decir, bueno, nada, en el baño hay una gotera y quiere una olla, o sea, sí, un poco se está cayendo, no me mientas, pero bueno, está bien. También, ¿no? Puede vivir en ese autoengaño. Hay personas que están en la torre autoengañadas y pueden estar en eso tranquilamente. Esto va a hablar en lo vincular, en un aspecto de tu vida donde salga la torre, cuando salga esta carta, va a representar que es el fin de los finales, o sea, no hay una transformación, este es el cambio inminente, claro. Por eso la frase, ¿no? Como todo está cambiando y nada volverá a ser como antes, porque después de la torre nada volverá a ser como antes. Y eso puede ser un gran regalo, porque tal vez en ese entonces, que para nosotras representaba un montón morirse en esa situación, al final hoy lo ves y decís, menos mal, mirá si me quedaba ahí, mirá dónde estoy ahora. Entonces al final es recordar, ¿no? Que siempre que pasamos por estos procesos llegamos a un nivel creativo mayor que nos permitió crear algo que no nos creíamos capaces de crear. Porque también cuando muere esta identificación, muere mi autoconcepto. Y cuando muere mi autoconcepto, renace una nueva versión de mí que me permite aspirar a otras cosas, a ver la vida de otra manera, a tomarla de otra manera, a darle o no darle importancia a cosas que tal vez antes me generaban drama o me generaban pesadez en la vida. Cada vez la vida se hace más liviana en medida que uno se va deshaciendo de esos pedazos de ladrillos que no eran míos, que en realidad me ayudaron en algún momento a ser quien soy ahora, pero que hoy están ocupando tanto espacio que necesito que se destruyan completamente. Bien. Hermoso, sublime, reina, gracias. Ah, gracias. Bien. Está la negación al cambio para no perder. Puede ser una situación dramática generando caos, como se puede fluir con lo que tiene que ser. Este estadio es de total aprendizaje. Lo viejo se rompe y lo nuevo tiene que nacer. Esta vez desde la verdad propia, desde una nueva versión. Y bueno, ya hablamos mucho, ¿no? De la torre invertida, siguiendo hablando por ahí, es volver a retomar esto. O sea, la torre está invertida a usted derecha, es la torre, o sea, destrucción. Una es negada y la otra es en rendición. A veces vas a estar en un periodo súper ahí como pulsando entre sostengo la torre, le pongo un poco de pegamento o la dejo que se caiga y ya está, me compro una nueva, o podés estar totalmente en decir, "Bueno, que se caiga todo". O sea, el estadio en el que estés de resistencia es algo que ustedes lo van a ir determinando también viendo la carta, canalizando y viendo las cartas que le siguen a los costados, ¿no? Pero habla de esto, de una destrucción en donde yo me resisto y me duele, porque claramente te va a doler sostener una torre que no te pertenece, una torre que no tiene que ver con el peso que tenés que sostener hoy No te representa. y que no te representa, pero cuánto de lo que soy no quiero conocer porque me da miedo saber quién soy en realidad. ¿Y qué hay con saber quién soy? ¿Qué es lo peor de mí que puedo descubrir? ¿A qué tanto le temo a la vida? O sea, ¿qué tanto temo a la vida que en realidad es una proyección de lo que me temo a mí misma? Porque a mí no me da miedo de repente irme a vivir a otro país. Me da miedo si yo puedo ir a vivirme en otro país y si a mí me va a dar la capacidad para poder vivir en otro país. Entonces, al final, los miedos de la torre, que no es una carta que va a hablar de miedos, de destrucción, de pensar en el final también, o de no querer verlo, de que el cambio está ahí, también está la otra parte que reconoce, ¿no? Como la luz o la trascendencia, el motivo trascendental por el cual yo termino atravesando este proceso y suelto lo que me pesa. Y si no, paso al siguiente estadio con toda la mochila del estadio anterior y el proceso en el próximo periodo torre, como decirte, todos los 15 de agosto vas a vivir esta situación. Todos los 15 de agosto se va a renovar tu energía, pero si en el 15 de agosto siguiente vos no renovaste lo del anterior, te lo comes doble. Entonces eso quiere decir, ¿no? Como cada vez va a ser más pesado si lo evitas. A nivel genealógico, este arquetipo puede representar los episodios donde se generan los nudos o desórdenes del sistema familiar, ya que en la torre se inician modelos y sistemas de creencias construidos a partir de un suceso fuerte.
Es decir, eso fuerte que habrá pasado en tus ancestros que terminó marcando todo o sea, como que cambió de dirección todas las cosas, básicamente. Como amuleto sirve para abrirse al cambio, nos ayuda a flexibilizar la mirada, facilitando medios de acción. Y bueno, ahí termina, y las preguntas que no las he cambiado, así que quienes las conocen ya las conocen. ¿Qué cambios inevitables? Ah, no, esa página no, cierren los ojos. ¿Qué, ¿Qué cambios inevitables estás sosteniendo? ¿Tu ser ilimitado se quedaría donde ya no resuena? ¿Y cuánta expansión tendrías en tu vida si eligieras crearla a partir de tus propias estructuras? Elegir el conocimiento de uno, ¿no? Porque de repente vos vas a empezar a crear tu nueva casa y decir, yo elijo creer en esto que estoy haciendo. Implica también reencontrarse, y esto ya saliendo de la torre, ¿no? Como volviendo al mensaje inspiracional. O sea, realmente tenés que reconocerte para poder volver a reconstruirte, porque esta nueva versión de vos se ve, se siente. Entonces, en medida que uno se ve y se siente y se permite esa intimidad con uno, permite que la torre se caiga porque precisamente te empezás a dar cuenta que lo que le estabas dando valor no lo tiene y que al final no es tan grande como uno lo ve. Entonces, ¿qué significaría, ¿no? Para nosotras empezar a confiar en nuestra sabiduría y nuestro instinto de hacer las cosas como las hacemos simplemente porque nuestra alma se está expresando de esta manera y hay que respetarlo así? Ahora se va a terminar y entramos 5 minutos que leemos una carta, terminamos de charlar Sí. sobre esto y ya está. Así que nada, queda menos de un minuto, les aviso nomás. Si alguien quiere decir algo. Si alguien quiere decir algo, no, pero me gustaría que Yo. igual quiero, ¿no? Decí yo hasta que te Sí. termine la videollamada. Sí, Y como les decía, nada, no, en realidad creo que es la coherencia. Hoy en día es la coherencia con el ser, ¿no? El permitirse estar lo más cerca de eso, de lo que yo estoy sintiendo, por lo menos, con cualquiera que sea la decisión, como que si necesitamos construir una estructura nueva o empezar.